Dios te bendiga, Gaby. Bueno, ya alguien está conectado. Ya alguien está conectado. Dios te bendiga, a vos, a tu familia. Si hay alguien más conectado y puede dar un me gusta, un like, porque me decía Jeremías los otros días que a veces no se ve en el contador. Que a veces no se ve en el contador. La cantidad y uno piensa que no hay nadie y se está por ir a la casa. Bien, Horacio, uno dice, bueno, apago esto y me voy a dormir la siesta, total estoy solo. Bueno, Dios les bendiga, no estamos solos, estamos con el Señor. Feliz domingo, feliz domingo, feliz Día de la Madre para las madres que nos están mirando y para las que no nos están mirando también. Después avísenles que yo saludé, avísenles que yo saludé. Bueno, no voy a hacer mucha referencia porque gracias Mabel, gracias Ana, ellas ya lo dijeron todo. Dijeron todo lo que se puede decir de una mamá. Podríamos estar hablando días enteros, ¿no? De lo que son las mamás, de lo que hacen, de cuánto, creo, todo les debemos, ¿no? Así como también a Clara aman al papá. Pero bueno, en este día recordamos a la mamá. Mi mamá tiene 90 años, yo desde diciembre que no la puedo ver, no sé cuándo la voy a ver, solo hablo por ella por teléfono y bueno, la extraño mucho, al igual que toda mi familia, pero ustedes saben que no se puede viajar. Así que como decía Ana, los que la tienen acá cerca y la tienen todavía debajo del sol, aprovechenla. No hay excesos, ningún exceso en decirle a la madre te amo todos los días, no es ningún exceso, créanme que viene el momento en cuando no se lo podemos decir y bueno, lo lamentamos, ¿no? Y lo sentimos. Así que feliz día a todas las mamás y como dije, ya se habló todo de las mamás, yo no voy a agregar nada, aparte se nos fue un poquito la hora, pero bien, lindo. Hoy tuvimos un momento distinto. Decía Mabel, espero que hayan cantado. Esa es la incógnita, ¿no? La odisea del que está de este lado. Dice, los de las alabanzas dice, ¿estarán cantando? Y el predicador dice, ¿estarán escuchando? Bueno, Dios les bendiga. Feliz Día de la Madre, entonces. Lo digo por las dudas si se conectó alguna mamá ahora. Bueno, recuerden que mañana posiblemente ya voy a la Secretaría de Culto. Vamos a ver qué novedades tenemos. A ver si nos dan alguna posibilidad de comenzar con las reuniones. Les decía que en algunos distritos de la zona norte, donde ahí ya, bueno, ¿vio? La ventaja de ser cheto, ya tienen, ya pueden hacer en reuniones, en los cultos, o pueden hacer cultos en los templos, adentro, con determinada cantidad de personas. Y bueno, damos gracias también que Tiziano está en su casa. Sabíamos, ¿no? ¿Verdad? Casi todos sabían que Tiziano había tenido un pequeño accidente, había estado internado, pero gracias a Dios que ya está en su casa, así que le mandamos un abrazo, un saludo a Tiziano y a todos los niños, de nuestro centro cristiano, a todos los hermanos de nuestro centro cristiano y a aquellos que nos están viendo. Hoy quiero hablar un tema muy importante. Mire, yo no sé cómo lo va a tomar a usted. Cómo se va a identificar usted, pero es un tema muy, muy importante, que casi va, en algunas partes va a rozar lo doctrinal. Es muy importante. Y le voy a comentar cómo empieza esto. Y voy a comentar relatando un video que vi. Yo no soy de escuchar muchos predicadores por YouTube, por redes, no. Escucho a mis pastores, no soy, pero bueno, a veces le llegan cosas a uno y uno mira así, ¿no? Y me llegó un video de un pastor que tiene una mega iglesia y yo no voy a hacer nombres, si alguien lo vio, no tiene importancia quién era, lo importante es lo que hacía. Él entra en la escena hablando sobre la bendición de Dios,
sobre la bendición, sobre cómo el pastor, como un siervo puede de alguna manera direccionar la bendición, nos puede bendecir. Y se aparecía con un saco todo roto, todo remendado, todo roto. O sea que él relacionaba su aspecto, ¿no? En este caso su aspecto, sí, su vestimenta, su imagen con la bendición de Dios. Y cuando se ponía ese saco todo roto, todo remendado, él le preguntaba a la congregación, una mega congregación repleta de hermanos, de gente, y él les preguntaba, ¿quieren que los bendiga? Y todos gritaban, ¡no! Sí, ya no hay nada que lo asombre a uno, pero entonces, ¿quieren que yo los bendiga? ¡No! Entonces, y decía él, claro, yo no puedo bendecirlos con este saco andrajoso, porque primero Dios me tiene que bendecir a mí para que yo los bendiga a ustedes. Así en estos términos hablaba él. Se saca el traje, ese saco andrajoso, todo roto, todo remendado, y abajo tenía un Armani. Y bueno, entonces ahí con su Armani, él pregunta, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Yo, gritaban todos, yo. ¿Sabe, hermanos, que no soy una persona colérica, pero hay cosas que a mí a veces me ponen mal, porque la verdad. Y yo no tengo nada contra las mega iglesias, yo no tengo nada contra las iglesias multitudinarias, pero sí he descubierto que mucha gente concurre a determinados lugares porque realmente yo creo que les gusta que les mientan. Así se lo digo, hermano, yo hablo muy directo, soy dulce, soy respetuoso, pero no encuentro otra manera de decir esto. Yo creo que hay mucha gente, muchos hermanos que les gusta que les mientan o que van para escuchar determinadas cosas, ¿no? Y en este contexto nosotros podemos escuchar, espero no ofender a nadie, pero pacto, sellar la palabra. Hay un vocablo, hay un montón de palabras, hay todo un léxico en la iglesia de hoy que nosotros no lo encontramos en el Evangelio, en las palabras de Jesucristo. No lo encontramos. Entonces, bueno, pero yo no quiero ir tan lejos. Vamos a dejarlo ahí como una inquietud para que cada uno de ustedes observe con la Biblia como metro, como regla, como patrón, observe todo lo que pasa, no para criticar, sino para saber dónde nosotros estamos parados. Pero ahí están, en esas iglesias multitudinarias, y no tengo nada en contra de esas iglesias. Ojalá Villa Amelia un día pueda ser una de esas iglesias multitudinarias. Pero sí, lo que le aseguro, que vamos a predicar la verdad, que la gente no va a venir para escuchar lo que quiere escuchar. Bueno, en alguna manera sí, porque el Evangelio es la buena noticia. No hay cosa más linda que el Evangelio, pero vio, cuando nos desviamos de la doctrina, del mensaje de Jesús, entonces corremos el peligro de estar engañando a la gente, por decirlo así, o de estar satisfaciendo la necesidad de lo que la gente quiere oír. Yo les voy a leer ahora, vamos a ir a la palabra, con esta introducción, con este pastor que se ponía ese saco roto, andrajoso, y decía, ¿quieren que los bendiga? Y toda la multitud decía, ¡no! Y cuando se sacaba el saco andrajoso y le quedaba un traje espectacular Armani, decían, ¿quieres que los bendiga ahora? ¡Sí! Y bueno, y explicaba él, yo no puedo bendecirlos si primero no soy bendecido, no puedo ser un miserable, bla, 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 bla. Bueno, vamos a ir al libro de Gálatas. Quiero avisarles que yo voy a sacar de contexto lo que vamos a leer. Lo voy a sacar del contexto de los Gálatas un poco, porque en alguna manera esto también es doctrinal.
Y el libro de Gálatas es un libro que defiende la sana doctrina, particularmente la doctrina de la gracia que se veía allí atentada por los judaizantes. Entonces, de alguna manera, vamos a ver un poquito esto. Vamos a Gálatas, capítulo 4, verso 13 al 14. Dice así: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, porque bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Bueno, hermanos, vamos a sacar un poquito esto del contexto. Vamos a ver solo esta circunstancia, ¿no? Vamos a referirnos a estos dos versículos. ¿Cómo llega el apóstol a contactarse con los hermanos de Galacia? Con los hermanos de Galacia es una provincia romana, una región donde hay muchas iglesias. Ahora, ¿cómo llega él? Resulta que él llega circunstancialmente por una enfermedad. En el primer viaje misionero, el apóstol se enferma. Él tenía algunos problemas, recuerden, de salud. Él habla del aguijón de la carne. Aquí hace una mención también a los ojos. Así que posiblemente el aguijón podría haber sido un problema en la vista, como muchos comentaristas dicen. Ahora él llega allí a la iglesia por una circunstancia. Él llega por una enfermedad. ¿Y sabe lo que dicen los comentaristas? Usted puede leerlo, hay muchos comentaristas. Dicen que el aspecto del apóstol Pablo, cuando llegó en esas condiciones a esa iglesia, a esa región, era repulsivo. Esto dicen los comentarios, la Biblia no lo dice. Que su aspecto era repulsivo, que se veía muy mal. Algunos son más arriesgados y dicen que le salía como pus de los ojos. Él tenía aparentemente un problema en la visión, porque después más adelante él hace como una mención que dice: ¿o acaso ustedes no serían capaces de darme vuestros ojos? Hay allí toda una referencia para estudiar, pero bueno, no tenemos tiempo ahora. Así que él se veía muy mal. El apóstol Pablo llegó a esa región enfermo, con un aspecto repulsivo, dicen algunos comentaristas. Se veía muy mal, se veía débil, se veía vulnerable. Ahora, ¿vio cómo dice que lo recibieron a pesar de ese aspecto tan feo, tan triste? ¿Cómo lo recibieron? Como si fuera un ángel de Dios. ¿Cómo lo recibieron? Como si fuera el mismo Señor Jesús. Ahora yo me pregunto, porque él se veía sin ningún atractivo, así como tampoco se veía sin ningún atractivo el Señor Jesús en su noche negra. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el apóstol Pablo llegaba a esta iglesia donde los hermanos, cuando el pastor se ponía el saco roto y les preguntaba si querían una bendición, le decían ¡no! Y cuando el pastor se sacaba el saco roto y le quedaba el traje Armani, decían ¡sí! O sea que la bendición estaba vinculada a la imagen que tenía el pastor. ¿Cómo hubieran recibido a Pablo en esta iglesia, me pregunto? Con este aspecto, ¿no? Con sus ojos chorreando pus, con un aspecto repulsivo, débil, vulnerable, sin ningún atractivo. ¿Cómo lo hubieran recibido? ¿Sabe que fue una pregunta que yo me hice? Que fue una pregunta que me hice y me hizo pensar mucho. Y me hizo ir más lejos. ¿Cómo hubieran recibido a Jesús?
Porque también Jesús, en su noche negra, no tuvo atractivos. El profeta Isaías dice que no había atractivo en él. Hermano, vamos a plantar aquí. Vamos a partir de aquí con una verdad. Con una verdad. Esto es un postulado. Lo que yo voy a decir es un postulado, no necesita demostración. Dios es Dios. Dios es Dios y Él puede bendecir pese a... Dios es Dios y Él puede bendecir pese a... ¿Pese a qué? Pese a todo. Pese a cualquier cosa. Dios nos puede bendecir. Cuando Él quiere, cuando Él gusta. No cuando Él puede, Él siempre puede. No sé si siempre quiere. ¿Recuerdan? Señor, si tú quieres, yo puedo ser sano. Quiero, dijo Jesús. O sea, Dios es Dios y puede bendecirnos a pesar de cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra. Y yo quiero darle un ejemplo acá, hermano. Yo quiero darle un ejemplo de cómo funciona la bendición de Dios. Que no es así como este pastor lo plantea, como una cuestión de imagen, como una cuestión de espejo. Me ven a mí y ustedes se tienen que ver reflejados. No es tan así la cosa. El rey Saúl, ustedes conocen la historia. El rey Saúl ya estaba desechado. Dios lo había desechado. Dios se había buscado ya alguien que lo iba a reemplazar, un rey, un hombre conforme a su corazón. Pero mientras tanto, David no tomó posesión de ese cargo por muchos años. Saúl seguía al mando, al frente de la nación, al frente de los ejércitos. Y hermanos, a pesar de que Saúl ya estaba desechado por Dios porque había hecho lo malo frente a los ojos de Dios, Dios seguía bendiciendo a la nación de Israel. Dios le daba victorias. Saúl era victorioso a pesar de que estaba desechado. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no estaba en desacuerdo con el estilo de vida de Saúl, con las cosas que hacía Saúl? Sí que estaba de desacuerdo. Pero Dios, hermano, le daba la victoria simplemente para bendecir a su pueblo. Porque Dios le había prometido algo a ese pueblo y Dios iba a cumplir, Dios va a cumplir, Dios siempre cumple con sus promesas a pesar de que Saúl era un rey malo, a pesar de que Saúl había estado desechado, Dios le seguía dando victorias. ¿Por qué? Porque Dios amaba a ese pueblo y Dios quería bendecir a ese pueblo pese a las cosas que Saúl estaba haciendo mal. Hermanos, la obra de Dios se basa en el amor. La obra de Dios se basa en el amor, y si usted estudia los pactos que Dios hizo con los hombres, el primer pacto fue incondicional. El primer pacto de Dios con el hombre, con Abraham, fue incondicional. No había ley. No había ley en ese tiempo. Abraham no fue justificado por las obras de la ley, sino por su fe. Por eso va a ser tan nombrado en este libro de los Gálatas, donde se defiende la doctrina de la gracia contra las obras de la ley. Entonces, hermanos, el primer pacto fue incondicional. ¿Por qué? Porque Dios no ponía condiciones para bendecir a su pueblo, para amar a su pueblo. Entonces, hermanos, no podemos condicionar el amor de Dios a la imagen, a un saco, ya sea un Armani o un saco todo remendado y en mal estado. Hay tres cosas que quiero ver. Voy a ser muy simple, muy directo, muy rápido, así no los tengo toda la tarde acá.
Vamos con la primera, vamos a hacer una recapitulación, sí, un repaso. ¿Cómo recibieron los hermanos de Galacia a Pablo, a pesar de su aspecto repulsivo, débil, enfermo, vulnerable? ¿Cómo lo recibieron? Como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mire qué rango le dieron, mire qué concepto tenían de él, mire qué importancia, qué rango le otorgaron. Esa es la primera cosa, ¿no? ¿Cómo lo recibieron? A pesar de su aspecto, a pesar de su imagen. 2. Las apariencias no influyen en el mundo espiritual. Las apariencias no influyen en el mundo espiritual. Y si no, déjeme recordarle la apariencia de Elías. Hay allí, hilando fino y buscando en la Biblia, una descripción del profeta Elías. No era muy vistoso, que digamos, porque hubo circunstancias en las cuales hasta se burlaron de su aspecto. Juan el Bautista, a pesar de la época en que se vivía, ya era un hombre distinto, un hombre que se vestía distinto, un hombre que vestía distinto, un hombre sin imagen. Ni Elías ni Juan el Bautista eran hombres con imagen. No usaban Armani. ¿Y sabe qué? En la Galería de la Fe, en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 37, dice la palabra que estos hombres anduvieron errantes, huyendo, escondidos en cuevas, sin alimento, sin agua, golpeados, desnudos, sufrieron frío, hambre. ¿Y sabe qué? El mundo no era digno de ellos. Mire que no es una cuestión de imagen, porque a pesar de que anduvieron de desnudez, les pasaron las peores cosas, no tenían, créame, ninguna buena imagen, eran pordioseros, pero dice Dios que el mundo no se merecía a esos hombres. Así que vamos viendo la diferencia, ¿no? De cómo son las cosas, no como Dios mira las cosas, de cómo son, hermanos. De cómo tenemos que poner cada cosa en su sitio, hermanos. Y la tercera, y agárrese fuerte acá. No podemos, hermanos, manipular la palabra de Dios para luego manipular a la gente. Porque el Evangelio, hermano, el Evangelio, que es las buenas nuevas de salvación, que es poder para aquel que cree para salvación, muchas veces se convierte en un asunto de manipulación. Primero se manipula la palabra, cambiando el sentido, y luego se manipula a la gente, a las personas. Los Gálatas estaban siendo de alguna manera manipulados, porque había allí queriendo entrar una falsa doctrina. Algún día lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Y fíjense, qué raro, ¿no? Qué efecto. Por eso digo, cuánto cuidado tenemos que tener nosotros todos. Porque en esta herejía que se intentaba introducir en las iglesias de la provincia de Galacia, hermano, ¿sabe quién era una de las víctimas? Fíjese, un número 10 o un número 5, no sé cómo le gusta el fútbol a usted. Bernabé, el mismo hombre, hermanos, que presentó a Pablo a los primeros cristianos, a los apóstoles. Bernabé estaba siendo un poco engañado. Bernabé víctima, digamos. ¿Y sabe qué? El apóstol Pedro, este hombre que lo dio todo, que ya acá en el año 49 es una columna de la iglesia, es uno de los que está engañando. No vamos a decir que el apóstol Pedro era un falso profeta, por Dios, pero estaba obrando mal. Y discutieron con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo enfrentó y le dijo palabras muy duras. Porque en este mismo libro de Gálatas dice el apóstol, lo que hacía Pedro era de condenar. Así que mire, qué cuidado tenemos que tener, hermano, nosotros con lo que vemos, con lo que escuchamos.
cómo tenemos que tener la Biblia, ¿no? Como patrón, la Biblia como patrón de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos por allí. Yo he escuchado cosas así, porque estamos en el punto 3, donde manipulamos la palabra para manipular luego a la gente. Yo he escuchado cosas así, por ahí usted las escuchó. Si usted está de acuerdo con eso, bueno, hermano, todos somos libres de tener la opinión que quieramos. Muchos dicen que el manto de Jesús costaba una fortuna, que era de una sola pieza, que por eso se peleaban y se lo repartían, y bla, 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 bla. Yo pensaba, ¿no? También un Armani, como hablábamos, y es uno de los mejores trajes, ¿no? Pero ¿qué valor puede tener? Si yo me llevo una manga, si el otro se lleva una manga, si el otro se lleva la solapa. Hermanos, es muy fácil darnos cuenta cuando alguien está manipulando la palabra. Y después que manipuló la palabra, seguro va a intentar manipular a la gente. Por eso, hermano, la verdad, dice la palabra, la verdad nos hará libre. ¿Qué verdad nos va a hacer libre? La verdad de la palabra. No mi verdad o la de este pastor que se ponía el saco roto o la verdad de Dios, hermanos. La Biblia, nuestro faro, nuestra ancla, nuestro patrón. Hermanos, es muy triste escuchar a alguien que está manipulando la palabra para justificar su estilo de vida. Hermano, por mí, hermano, que se ponga los trajes más caros del mundo. Si quiere tener un Rolls Royce, un BMW, un Mercedes, que lo tenga y que lo disfrute. Así pienso yo, hermano, que lo disfrute, sin culpa, porque si yo pudiera también lo tendría. Pero ¿sabe qué? Debemos tenerlo de manera honesta. Y cuando lo tenemos, cuando logramos, hermano, ese nivel de vida que deseamos o no, bueno, no tener que ir a manipular la palabra para justificar mi método de vida, cómo estoy viviendo. Porque eso, hermano, es casi una herejía, que yo tuerza la palabra para justificar que a mí me gusta la buena vida, que me gusta la plata. ¿Cuál es el problema? Si me puedo comprar un buen traje, si me puedo comprar un buen coche, ¿cuál es el problema? Pero no quieramos decir que la bendición de Dios tiene que ver con un asunto de imagen. La bendición de Dios tiene que ver con su fidelidad, con la misericordia de Dios, con el amor de Dios y con lo que yo tengo en mi corazón. A Dios no le interesa, hermano, si yo compro mi saco en un shopping, si uso marca, si soy marquero o si compro ropa en una feria. A Dios no le interesa eso, créame, y usted lo sabe. A Dios le interesa lo que yo tengo en mi corazón. Pero no donde yo compro mi ropa, no qué ropa uso, qué coche tengo, qué coche no tengo. Esas cosas no le interesan a Dios. No le interesan para bendecirme. Sí, le interesa, a Dios le interesa bendecirme. Pero no es un obstáculo que yo no tenga un buen saco para que la bendición de Dios no se desate. No es un obstáculo que yo no tenga un buen auto para que la bendición de Dios no se desate. No. Aunque yo tenga un buen auto, aunque yo tenga un mal auto, aunque yo sea bueno, aunque yo sea malo, a usted Dios lo va a bendecir igual. Lo va a bendecir por quién es usted, no por quién soy yo o por mi imagen, hermanos. Así que, hermanos, no condicionemos la bendición de Dios, el poder de Dios, a la imagen. No manipulemos la palabra de Dios para justificar nuestro sistema de vida. Dios nos va a bendecir porque Él es bueno. Mire qué sencillo se lo digo yo. Dios nos va a bendecir porque Él es bueno, hermano.
Dios nos va a bendecir porque Él es bueno. Pero la imagen, lo que tengo o dejo de tener, no es un problema. Porque si no, hermanos, ¿por qué estos hombres como Elías, como Juan el Bautista, como los héroes de la fe que la pasaron tan mal, como el mismo Pablo que la pasó tan mal, ¿por qué Dios los bendecía? ¿Y cómo Dios los usaba? Pero yo me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué pasaría si estos hombres entraran en una de esas iglesias? Yo creo que los echan. Y yo he escuchado algunas metáforas, ¿no? De que si volviera Jesús a caminar como caminó por la tierra de Judea, de Galilea, si volviera Él a caminar como hombre, seguramente quedaría afuera de muchas iglesias. Y esto es una pena, hermanos. Es una pena pero usted fíjese, usted analice, y vuelvo a repetir, porque yo no quiero que después alguien vea esto y diga, no, yo no tengo ningún problema con las iglesias multitudinarias, con las mega iglesias, yo no tengo ningún problema. Pero, coincidencia, que este tipo de cosas, de eventos como el que yo contaba, ocurren en ese tipo de iglesias. Por eso digo, hermano, ojalá con los años algún día el Centro Cristiano Dios es mi Esperanza de Villa Amelia pueda ser también una mega iglesia. ¿Por qué no? Si a Dios se le ocurren, hasta podemos tenerla ahí enfrente en el campo de golf. Pero hermano, no vamos a cambiar la verdad, no vamos a dar vuelta a las cosas para que la gente venga y escuche lo que quiere oír y usted sabe, y deje el alma allí. No, hermanos. No, que Dios nos ayude a entender bien, a comprender bien, a estudiar bien la palabra de Dios para que nadie nos pueda engañar y para que nosotros tampoco podamos engañar a nadie. Que el Evangelio, hermanos, sea realmente predicado para llevar la salvación a la humanidad. Y sí, también para prosperar. ¿Por qué no? Si Dios prospera. Claro que Dios prospera. Dios ha prosperado la vida de cada uno de nosotros, de una manera o de otra, unos más, a otros menos. Pero, hermano, ni Jesús fue tan lejos como van algunos políticos, porque aún Jesús dijo, ¿se acuerdan con el tema del perfume? Siempre va a haber pobres, dijo Jesús. Ni siquiera tuvo la pretensión que tienen algunos políticos de prometer que van a terminar con la pobreza. Por favor. Siempre va a haber personas que tienen más, que tienen menos. Pero así es la vida, así es el sistema que la política, que los hombres instauraron aquí. El sistema de Dios funcionaba mejor si nosotros vemos en la iglesia primitiva, pero bueno, después el hombre tomó las riendas. Y eso es lo que tenemos, hermano. Un evangelio que lejos de ser el mensaje de salvación, a veces es un mensaje para manipular a las masas también, casi como en la política. Y eso no debe ocurrir. Nosotros todos, hermanos, no solo por nosotros mismos. Mire acá, Bernabé estaba medio enganchado en el error, pobre, Y el apóstol Pedro estaba también metido entre esos que estaban dando un mensaje que no era el mensaje del Evangelio. Así que nadie está a salvo, hermanos, de por ahí de meter la pata. Pero estemos atentos a la palabra, custodiando con la palabra el Evangelio que nosotros comunicamos y el Evangelio que nos comunican, hermano. Así que hay dos cositas entonces, hermanos, que yo quiero aquí cerrar. Que podamos tener nosotros el amor, la consideración, el respeto, la estima que tuvieron los hermanos de Galacia por Pablo. Cuando lo vieron en las peores condiciones, cuando lo vieron, digamos, con un aspecto hasta feo que provocaba asco, verlo así con los ojos como chorreando pus, dicen algunos comentaristas, o débil o vulnerable, lo recibieron como si fuera un ángel de Dios,
como si fuera Jesús mismo. Que nosotros podamos tener ese sentir, hermano. Que no miramos a la gente por la apariencia. Que no miramos a la gente por la apariencia, por lo que tiene, por lo que no tiene, si usa ropa de marca, si compra en un shopping o compra en una feria. Acostumbrémonos, ¿no es cierto?, a mirar el corazón, como Dios le dijo al profeta Samuel. Samuel, vos estás mirando mal. Ustedes los hombres miran lo que tienen enfrente nada más, yo miro el corazón. Que nosotros también, hermanos, podamos tener esa virtud, esa capacidad que tiene Dios de ver los corazones antes de la imagen, de la presencia de las personas. Y hermanos, el otro punto importante es que así como llegó Pablo por unas circunstancias de manera accidental, por una enfermedad, no perdió el tiempo. Fundó, instaló allí una iglesia a la cual ahora le está escribiendo porque la iglesia está puesta en peligro, una doctrina allí. O sea, hermanos, que yo he escuchado, tenía una amiga que partió con el Señor, que tuvo tantos problemas de salud, tantas operaciones, y cada vez que la internaban ella le encontraba algo bueno, ¿no? Sí, era un propósito de Dios. Yo no sé si era un propósito de Dios, sinceramente, hermanos, no sé. Uno no puede hablar en nombre de Dios de ese tipo de cosas. Lo que sí sé que ella lo tomaba así y aprovechaba para predicar el evangelio en el hospital, siempre a todo el mundo. Bueno, hermano, que pese a lo que nos pasa, que a veces nos pasan cosas lindas, a veces nos pasan cosas feas, como dice la palabra en Timoteo, que podamos predicar la palabra en todo tiempo, en todo momento, en todas circunstancias, no importa nuestro aspecto. No importa nuestro aspecto. Si alguien nos dice, vos me querés bendecir a mí, vos me vas a bendecir a mí con esa pinta de pordiosero. Es como cuando le decían al Señor, sálvate a ti mismo. Bueno, deje que la gente piense lo que quiera. Deje que la gente piense lo que quiera. Usted piense como piensa Dios. Y no se deje arrastrar por ninguna persona, por más encumbrada, por más cosas que ostente. No se deje, escuche y analícelo todo a la luz de la palabra, para que no seamos engañados y para que nosotros tampoco podamos engañar a nadie, ni manipular a nadie, jamás usar la palabra para manipular a nadie. Por favor, Dios nos guarde de eso. Hermanos, espero haber sido claro. Yo quería transmitir un mensaje claro. No sé si lo he podido hacer. Si no lo he podido hacer, lo voy a volver a predicar. Pero que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a enfocarnos mucho en la palabra y en las santas doctrinas de la iglesia, en las verdaderas doctrinas. No en las que crean algunos hombres, encumbrados, que tienen llegada a través de las redes, de las plataformas. No, hermano. Tenemos la palabra que es nuestra guía, y el Espíritu Santo, por supuesto, también. Oramos, hermano. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día maravilloso, Señor. Te ruego una vez más, Señor, que bendigas a todas las madres, Señor. Que bendigas a todas las madres, a nuestras madres, a todas las madres, Señor, de la iglesia, a todas las madres del país, Señor, a todas las madres del mundo, Padre. Bendice, Señor, nuestra nación en el nombre poderoso de Jesús. Señor, estamos atravesando un momento difícil, realmente difícil, pero, Señor, que cada uno de nosotros, a través de nuestra fe y con la palabra, Señor, podamos aferrarnos a tus promesas y confiar en ti, en que tú vas a estar con nosotros, Señor, en todo momento, y que pase lo que pase, tú vas a estar con nosotros hasta el último segundo. Señor, bendice tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga mucho, hermano, y termine bien el domingo y que tenga mañana y toda la semana una excelente semana. Estaremos comunicados. Dios les bendiga. Chau, chau.